Abran sus Biblias, por favor, en Génesis capítulo 5. Génesis, en el capítulo 5. Génesis, capítulo 5. ¿Sí me escuchan, hermanos? Amén. Amén. Ok, vamos a ir rápidamente ahí a Génesis, capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 24, por favor. Génesis, capítulo 5, desde el versículo 21 hasta el versículo 24. Yo leo el 21, ustedes el 22 y nos reunimos en el 24. Amén. Si son tan amables, ponerse de pie, hermanos, para leer la palabra de Dios. Dice así el versículo 21: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Oremos. Señor, gracias te damos en esta tarde por tu bondad y tu misericordia que tú derramas para con nosotros. Padre, en esta noche pedimos que tu Espíritu trabaje en nuestros corazones, que podamos escuchar tu voz. Permite, Señor, que podamos ser animados, que podamos ser edificados en tu palabra en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, hermanos, gracias. Donde leímos el versículo 21, habla acerca del gran Enoc. Se dice tantas cosas de Enoc y hay una sola cosa que me llamó la atención, que atrajo mi atención, mi curiosidad cuando estaba leyendo este pasaje. Mire lo que dice el versículo 21 en adelante: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Versículo 22, mire lo curioso que dice el versículo 22: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. ¿Cuántos años, hermanos? 300 años. Dice la palabra de Dios que vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y dice que después de que engendró a Matusalén, vivió 300 años. Y esos 300 años caminó Enoc con Dios. Versículo 22, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Dice, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y el versículo 24, mire lo que dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Qué curioso que la Biblia especifica que por 300 años Enoc caminó con Dios. 300 años. Imagínese usted, hermanos. Bueno, incluso si leemos más adelante, nos habla acerca de su padre Jared, y que vivió 900 y tantos años. Después de Enoc vino Matusalén, que es el hombre más viejo en la historia de la humanidad, que vivió 969 años. Pero ¿por qué Enoc vivió 365 años? ¿Y por qué la Biblia especifica que caminó Enoc con Dios por 300 años? Nos impacta siempre que leemos la historia de Enoc. El gran Enoc, el que se dice que caminó con Dios y que Dios le llevó. Perdón, hermanos. Que Dios le llevó. Y en esta hora, hermanos, quiero ser muy breve, pero quiero animarle a que por 300 años mantenga usted su fe, que mantenga usted su amor, que mantenga usted su caminar con Dios. Vamos a ir por algunos puntos. Por 300 años mantenga usted su fe. Mire lo que dice, por favor, acompáñame a 1 de Timoteo capítulo 1 y el versículo 18. 1 de Timoteo capítulo 1 y el versículo 18 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: hermanos, este mandamiento, hijo,
Timoteo, te encargo. Te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Y el versículo 19, mire lo que dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. En esta tarde quiero animarle, hermano, a que por 300 años mantenga usted su fe. Para que por 300 años mantenga usted su fe. Mire lo que dice en Hebreos 11:5. La palabra de Dios habla en el Museo de la Fe acerca de Enoc. Mire lo que dice ahí. Hebreos 11:5 dice: por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por 300 años Enoc mantuvo su fe. Por 300 años dice la palabra de Dios que por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y dice que antes que fuese transpuesto, es decir, por 300 años, Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Quiero animarles en esta tarde a que por 300 años mantenga usted su fe. En Hebreos 10:38, me acompaña por favor. Hebreos 10:38, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Por 300 años mantenga su fe. Por 300 años viva por fe. Que la fe sea nuestra manera de vivir. Que todos los días estemos empapados de fe. Que todos los días sea nuestra fe, nuestra manera de conducirnos. No se oyen amenes. Yo sé lo que están pensando. El hermano Paco enloqueció. ¿Cómo vamos a vivir 300 años? Por 300 años yo le reto a que usted mantenga su fe. Por 300 años, hermano. Si el Señor le lleva antes, ¡qué bendición! Pero si el Señor le deja vivir 300 años, mantenga su fe 300 años. Amén. Por 300 años mantenga su fe. No caminó con Dios. La palabra de Dios dice que por 300 años agradó a Dios. Mantuvo su fe. Mantuvo su fe en el Creador, mantuvo su fe en Jehová, mantuvo su fe en aquel de quien le platicaron sus padres. No caminó con Dios por 300 años. Mantenga su fe 300 años. Viva por fe 300 años. Porque mire lo que dice el versículo 39, no somos de los que retrocedemos. Dice el versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que, ¿qué dice, hermanos? ¿Tienen qué? ¿Tienen qué? Fe. ¿Para qué? Para preservación del alma. Nosotros no somos de los que abandonamos la fe. No somos de los que retrocedemos. No somos los que abandonamos. Si es necesario vivir en la fe 300 años hemos de vivir en la fe. Porque no somos de los que retrocedemos. No volvemos atrás. No abandonamos. No nos detenemos. No dejamos de hacer. No traicionamos o damos la espalda. Déjeme decirle, no siempre retroceder significa volver a la vida antigua, al alcohol, a las drogas. Simplemente es dejar de hacer. Dejar de tener fe. Volver atrás. Abandonar su fe. Detenerse. Dejar de obrar. Dejar de hacer. Dice, retroceder significa traicionar o dar la espalda.
Pero yo en esta tarde le quiero animar a que por 300 años mantenga la fe. Amén. Ya que no somos de los que nos rajamos. Amén. Amén. No nos rajamos. Amén. Somos mexicanos y somos del norte. Amén. No volvemos atrás. No retrocedemos, no abandonamos. No nos detenemos. Ni siquiera un poco. Ni siquiera para tomarse un pequeño descanso en la fe. Eso no existe. La fe es por 300 años y más. Le quiero animar a que por 300 años mantenga su amor. Mire lo que dice en Mateo 22:36. Mateo 22:36, por favor. Que por 300 años ame usted a Dios. Mateo 22:36. Mateo 22:36 dice la palabra del Señor así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Quiero animarle a que por 300 años ame a Dios. ¿Cuál es el gran mandamiento? Le preguntaron a Jesús en aquella ocasión. ¿Cuál es el gran mandamiento para tentarle, para probarle? Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Pero por qué abandonamos la fe? ¿Pero por qué abandonamos el amor a Dios? Ni siquiera hemos vivido 100 años. Ni siquiera hemos vivido la mitad de eso muchos de nosotros. Otros sí ya van más de la mitad, amén. Pero a la mitad de Matusalén, dice por ahí. Ni siquiera hemos vivido 50 años. Ni siquiera hemos vivido 100 años. Ni siquiera hemos estado en la fe por 50 años. Nadie de los que estamos aquí tiene más de 50 años en la fe. ¿O alguien tiene más de 50 años de cristiano? ¿Alguien? Levante su mano. Creo que no. Si acaso 30, 35 tal vez. Ni siquiera hemos vivido 100 años. Y muchas de las veces ya estamos tirando la toalla, pastor. Ya estamos rajándonos, ya estamos abandonando la fe y ya estamos abandonando el amor a Dios. Ya amamos otras cosas y nos olvidamos de amar a Dios. Ya amamos a otras cosas, ya buscamos otras cosas, ya nos deleitan otras cosas y el amor de Dios, el amor a Dios, lo hemos abandonado. Pero quiero animarle que por 300 años ame usted a Dios. Amemos a Dios. Oh, pero ¿será que nos alcanza, pastor? ¿Será que llegamos a comprender el primero y grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Tal vez no nos alcanza nuestra mente para entender que Dios es primero. Tal vez no nos alcanza nuestra mente a entender que el amor a Dios es primero. Tal vez nuestra mente no nos alcanza a iluminar de que Dios es primero sobre todas las cosas. Y el amor a Él sobre todos.
Oh, pero llega una tribulación, llega una angustia a nuestra vida y ya estamos renegando de Dios. Ya estamos negando a Dios, ya estamos dando la espalda a Dios, ya estamos retrocediendo, ya dejamos de hacer, ya dejamos de amar, ya dejamos de obrar por amor a Dios. Ya volvimos atrás, ya nos detuvimos, ya traicionamos, dimos la espalda, dejamos de amar, perdimos el enfoque de amar a Dios y empezamos a amar otras cosas. Dios en el Oh, qué tremendo testimonio de Enoc, queridos hermanos, que por 300 años mantuvo su fe, que por 300 años amó a su Dios. No hubo otra cosa primordial para él, no hubo otra cosa que fuera primero, sino Dios en su vida. Pero déjeme decirle algo, querido hermano, nosotros no somos diferentes a Enoc. Amén. Eso nos gusta, amén. Nos gusta leer cuando dice que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras y que oró para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 40 días. Enoc era exactamente la misma situación. Enoc era un ser humano como usted y yo, no era un extraterrestre, no era alguien sobrenatural, era Enoc, una persona como usted y como yo. ¿Usted cree que Enoc no tenía preocupaciones? Claro que tenía preocupaciones. Imagínese cargar con el peso de ser el padre del hombre más viejo de la Biblia, de la tierra. ¿Cómo tenía que Enoc educar a su hijo Matusalén? Se tenía que preocupar de enseñarle la ley de Dios. Se tenía que preocupar por enseñarle quién era Dios, a amar a Dios, a tener su fe, a mantener la fe. Enoc. Y se dice de Enoc, caminó con Dios. Oh, qué tremendo testimonio. A mí me impacta. Yo quiero ser como Enoc. Muchos quieren ser como Sansón, amén, bien fuertes. Y otros quieren ser como Gedeón, el gran libertador. Otros quieren ser como, como el apóstol Pablo. Muchos quieren ser como el apóstol Pedro, pero creo que nunca habíamos considerado a Enoc. Por 300 años caminó con Dios. Mantenga su fe por 300 años. Ame a su Dios por 300 años. Mire lo que dice el versículo 39. Y por 300 años ame a su prójimo. El versículo 39. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué? ¿Por 300 años tengo que amar a mi prójimo? Dios dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Wow. Ahora que lo pensamos y ahora que lo meditamos, no es tan descabellada la idea de los 300 años, amén. Dios nos deje vivir 300 años para demostrar que nosotros también caminamos con Dios por 300 años. Si usted ya pasa de 65, creo que ya se tienen que poner las pilas, amén. ¿Quién pasa aquí de 65? ¿Quién tiene 65? Más de 65. Amén. Yo no.
Por 300 años ame a Dios. Por 300 años ame a su prójimo. Amarás al Señor tu Dios. Dice, el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién en su sano juicio, queridos hermanos, va a poner su mano y va a agarrar un martillo con la otra mano y se va a dar martillazos en su mano? No, le duele. Sí, cuando vamos al doctor, amén, y estamos estirando el moco o estamos de que no podemos hablar, atónicos, pero no queremos que nos inyecten, preferimos tomar pastillas, amén, porque la inyección nos duele. Tenemos miedo que se vaya a quebrar la aguja adentro y se quede adentro, amén. Porque nos amamos a nosotros mismos, no queremos un mal para nosotros. No queremos un dolor para nosotros, pero vemos a nuestro hermano que está sufriendo. Y no nos causa nada. Decimos que amamos a nuestros hermanos. Por allá el apóstol Juan en sus cartas de primera de Juan, mire lo que dice ahí. No tengo el dato aquí escrito, pero me parece que es... 4:8, 4:7 en adelante dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Dice el versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. ¿Más claro? Ni el agua, amén. Por 300 años ama a Dios. Por 300 años mantén la fe. Por 300 años ama a tu prójimo como a ti mismo. Por 300 años sirve a Dios. Mire lo que dice en Gálatas capítulo 5 y el versículo 13. Por 300 años sirve a Dios. Gálatas 5:13, por favor. Gálatas capítulo 5 y el versículo 13 dice así la palabra del Señor: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Por 300 años ama a tu prójimo. Por 300 años ama a Dios. Por 300 años sirve a Dios. Oh, qué bendición sería que Dios nos permitiera vivir 300 años sirviéndole. Amén, pastor. Amén. Que se diga: Santos caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ramiro caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Abel, Ramón, Irving, etcétera, etcétera. Por 300 años ama a Dios.
Por 300 años ama a tu prójimo. Por 300 años sirve a Dios, sirve a otros. Por 300 años, mire lo que dice en 1 Corintios 15:58. Yo sé que usted lo conoce de memoria, que usted es un experto en la palabra de Dios, pero vamos allá, por favor. 1 Corintios 15:58. Por 300 años sirve a Dios. Así que, hermanos míos, amados, dice Pablo, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Podríamos parafrasear este versículo y podríamos aplicarlo así. Así que, hermanos míos amados, por 300 años estar firmes y constantes, por 300 años estar creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero servimos 20 años, 5 años, 15 años. Ya estamos fastidiados, ya nos fastidiamos. Ya nuestras fuerzas han decaído. Ya necesitamos unas vacaciones. Déjeme decirle algo, de una vez le digo, no hay vacaciones en la obra de Dios. Creo que... Pastor, no sé si no sabían los hermanos o se sorprendieron así como, me vieron todos así como, ¿cómo? 300 años sirve a Dios. Está firme, es 300 años. 300 años constante. 300 años creciendo la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. No es en vano, hermano, lo que haces para Dios. No es en vano, hermano, lo que trabajas para Dios. No es en vano lo que inviertes para Dios. No es en vano las fuerzas que gastas para Dios. No es en vano, hermano. No sé de qué manera puedo hacerle, pastor. Yo sé que soy inexperto en esto, pero quisiera entrar en las cabezas de cada uno de los hermanos y decirle directamente al cerebro: no hay descanso. Sirve a Dios por 300 años. Vale la pena servirle al Señor 300 años. Caminar con Dios 300 años. Ahorita vamos a ver cuál fue la recompensa de Enoc. No es en vano, hermano Luis, no es en vano el trabajo que hace para Dios. Hermanos santos, no es en vano el trabajo que hace para Dios. Hermano Ramiro, no es en vano el trabajo que hace para Dios. Oh, estar firmes y constantes. 300 años. Tal vez ya estás tratando de tirar la toalla, queriendo tirar la toalla, pensando en irte, tomarte un descanso. Pero déjame decirte, 300 años caminó Enoc con Dios. Todavía nos faltan más de 100, más de 200. Yo creo más de 250, amén, pastor. No hemos caminado ni una cuarta parte. Todavía nos falta mucho camino por recorrer. Todavía nos falta mucha tierra por poseer. Oh, pero Satanás ha puesto en tu corazón, ha sembrado en tu corazón que no vale la pena servirle a Dios. Que ya estás cansado, que ya estás harto, que ya estás fastidiado. Es lo que Satanás quiere, neutralizarte para que no trabajes para la obra de Dios. El Señor dijo: mirad los campos que ya están blancos para la siega. Orad pues, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Si necesitamos que Dios envíe obreros nuevos a su mies, no es para que los viejos salgan, sino es para que los nuevos vayan reforzando, vayan ahí atrás en el arado, recogiendo las espigas, recogiendo el fruto, hasta que nuestro Padre Celestial venga por nosotros.
Vale la pena servirle a Dios por 300 años. En esta tarde le animo a que por 300 años camine con Dios. Le decía en la mañana a los jóvenes, ya estoy cansado, ya estoy harto de la mediocridad en la vida espiritual de los jóvenes hoy en día. De la poca oración, de la poca lectura, del poco estudio de la palabra de Dios, de tanta apatía, de tanta frialdad en el corazón, de tanta maldad en el corazón hoy en día. Oh, se necesitan jóvenes, se necesitan adultos, se necesitan hermanas que se levanten a servirle a Dios por 300 años. Hermanas que estén dispuestas a amar a Dios por 300 años. Estén dispuestos a mantener la fe por 300 años. Se necesitan hermanos, jóvenes, cristianos, niños, señoritas, que caminen con Dios por 300 años. Mire lo que dice en Génesis capítulo 5. Vamos a regresar ahí donde iniciamos. Génesis capítulo 5, por favor. Génesis capítulo 5 y el versículo 21 en adelante dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Versículo 24, caminó pues Enoc con Dios. Y mire cuál fue el privilegio de Enoc. Mire lo que dice ahí en el capítulo 5, versículo 24. Dice, caminó pues Enoc con Dios. ¿Y qué dice, hermanos? Y desapareció porque le llevó Dios. Eso me suena a aquel versículo que dice a la final trompeta. Nosotros que vivimos no precederemos a los que durmieron. En un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados. Y le vamos a recibir a Cristo en el aire. Oh, pero ¿dónde está Enoc? Dice la Biblia que Enoc se lo llevó Dios. Él desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué tremenda tipología tenemos aquí de la iglesia? Enoc desapareció. La promesa para los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón es de que un día Cristo vendrá por nosotros. Que en un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y luego dice, nosotros que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Oh, qué privilegio, hermano. Qué privilegio tenemos de que así como a Enoc, Dios llevará a su iglesia. Tal vez falten 300 años para que Cristo venga. Tal vez falten 300 años para que Cristo venga. Tal vez no. Ojalá que no. No lo sabemos cuándo Cristo viene, pero sabemos que viene. Él dijo, vengo pronto. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Dice, vengo pronto y mi galardón conmigo.
Cristo viene pronto, hermano. Un día llegará la hora cero. Y en un momento, ¡fum!, nos vamos. Y tal vez los vecinos se den cuenta que el hermano, el cristianito, el que iba a la iglesia, ya no aparece más. Tal vez salgan alertas Amber por los niños desaparecidos. Tal vez el mundo se dé cuenta de que los cristianos han desaparecido, tal vez no. Pero la verdad es que Cristo viene. Que así como Enoc desapareció, un día desapareceremos también. Pero de merecer, no merecemos. Amén. Por la pura gracia de Dios. Pero si entendemos que no merecemos y que la gracia de Dios ha sido con nosotros, ¿cómo no vivir 300 años manteniendo la fe? ¿Cómo no vivir 300 años amando a Dios? ¿Cómo no vivir 300 años amando a mi prójimo? ¿Cómo no vivir 300 años sirviendo a Dios? ¿Cómo no vivir 300 años sirviendo a otros? ¿Cómo no vivir 300 años caminando con Dios? Tal vez quieres tirar la toalla, ni siquiera has vivido la mitad de lo que vivió Enoc. Tal vez ya estás cansado, ya estás harto, ya te quieres ir. Enoc no era diferente a nosotros. Era un ser humano también, pero entendía el galardón. Quiero animarle, hermano, en esta tarde a que por 300 años camine con Dios. Que por 300 años caminemos con Dios. Si Dios nos lleva antes, si Dios viene por nosotros antes, qué bendición, habremos acabado la carrera, habremos llegado a la meta. Pero si aún Dios tarda 300 años en venir y Dios nos concede 300 años de vida, 300 años, hemos de caminar con Dios. Dios te necesita. No importa lo viejo que seas. No importa lo joven que seas. No importa la discapacidad o la incapacidad que tengas. Dios te necesita aún. Dios puede hacer grandes cosas contigo. Pero se necesita uno que esté dispuesto a que por 300 años mantenga su fe. Uno que no se raje. Uno que sea hombre. Uno que sea macho. Del norte, amén. Como para la borrachera no se rajaba. Yo no me voy hasta que nos tomemos todo. No sé, yo no me rajo. Oh, pero para la obra de Dios, pastor, tenemos una bola de rajones. Amén. ¿Dónde estás, Enoc? ¿Dónde estás, Enoc? Dios desea un Enoc en el tiempo actual. Tú decides si eres tú. Dios necesita a alguien que por 300 años camine con Él. Dios necesita a alguien que por 300 años mantenga su fe. Dios necesita a alguien que por 300 años le ame y ame a su prójimo. Dios necesita a alguien que por 300 años le sirva. Tal vez Dios te está llamando a ti a ser ese Enoc,
a permanecer 300 años. Qué loco. El hermano, ¿cómo 300 años? Enoc vivió 300 años caminando con Dios. No es imposible. Y se lo llevó Dios. Por la fe, Enoc fue transpuesto, dice Hebreos, para no ver muerte. Y no fue hallado. Es decir, lo buscaron. Lo buscaron. Dice, no fue hallado. Porque lo transpuso Dios. Tal vez salió a buscar Enoc. Tal vez caminó una cuadra hacia allá a buscar a Enoc, a ver si se miraba a Enoc por ahí. No se miraba a Enoc. Tal vez preguntó con la señora de la tienda y dijo, ¿no ha visto usted a Enoc? Y la señora contestó, no, para él no ha venido. Bueno, voy a seguir buscando. Enoc, Enoc, ¿dónde estás, Enoc? Tal vez caminó una cuadra más. Tal vez fue al otro pueblo a preguntar por Enoc. Tal vez pegó algunos papeles en los postes. Se busca a Enoc. ¿Dónde está Enoc? Enoc. Hey, Enoc, ¿dónde estás? Amén. Pero Enoc no fue hallado. Porque lo transpuso Dios. Pero antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo es su testimonio de agradar a Dios? Si viniera el arrebatamiento hoy, ¿te buscarían tus vecinos? No está el hermano, no está el que iba a la iglesia. No ha salido. A lo mejor se lo llevaron los extraterrestres. ¿Dónde estás, Enoc? Enoc no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Solamente 300 años de caminar con Dios. Casi nada. Dios está buscando un Enoc el día de hoy. Dios está buscando a alguien que mantenga su fe. Dios está buscando a alguien que no se raje. Que vaya hacia adelante. Que camine con Dios. ¿Dónde está Enoc el día de hoy? ¿Dónde está Enoc aquí sentado el día de hoy? Todos puestos de pie, por favor, con los ojos cerrados y el rostro inclinado. ¿Dónde estás, Enoc? Enoc, ¿por qué no vienes al altar en esta tarde? Enoc, ¿dónde estás, Enoc? ¿Has visto a Enoc? Dios necesita a Enoc. El Enoc de hoy. Alguien que esté dispuesto a caminar con Dios por 300 años. Por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte. ¿Dónde estás, Enoc? Dios busca a un Enoc. Dios busca a una Enoc. Tal vez seas tú. Tal vez en esta tarde resuelvas ser Enoc. Tal vez en esta tarde resuelvas mantener tu fe, mantener tu servicio, mantener tu amor a Dios. Tal vez habrá alguien que diga en esta tarde, hermano, yo no estoy seguro de que cuando muera voy a ir a la gloria con Dios. La Biblia dice, perdón,
La Biblia dice que todos vamos a morir algún día, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Tal vez tú dices, yo no me gusta pensar en la muerte, pero tienes que pensar en la muerte porque está establecido por Dios que un día vamos a morir. Pero déjame preguntarte, ¿dónde pasaría tu alma la eternidad? La Biblia dice que hay dos lugares, el cielo donde está Dios y el infierno de fuego. Al cielo van los que han sido perdonados por Dios y al infierno van los que desearon pagar por sus propios pecados. Tal vez en esta tarde quieras que te mostremos cómo puedes estar segura de que cuando mueras irás a la gloria con Dios. Déjame ver tu mano, por favor. Queremos orar por usted, mostrarle cómo usted puede ir a la gloria con Dios. La Biblia dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios está tocando la puerta de tu corazón, pero es tu decisión si le abres o lo dejas afuera. Tal vez habrá alguien que diga, yo quiero aceptar a Jesús en mi corazón. Tal vez habrá alguien, una persona. Tal vez habrá alguien que diga, hermano, ore por mí, yo quiero ser Enoc, el Enoc de hoy. Tal vez habrá alguien, tal vez habrá uno. Déjeme ver su mano, quiero orar por usted. Amén. Amén, que Dios les bendiga. Dios está buscando un Enoc. Y hay 3 Enoc que están dispuestos hoy. Tal vez habrá uno más que diga, yo estoy dispuesto a ser Enoc, a mantener mi fe. Dios te bendiga. Por 300 años. Por servirle a Dios 300 años. Dios le bendiga. Señor, tú has visto las manos que se han levantado. Tú conoces los corazones de los hermanos que se han postrado. Te ruego, Señor, que nos ayudes. La verdad es que gran lección nos dejó Enoc, que por 300 años caminó contigo. Qué privilegio tuvo Enoc de caminar contigo 300 años. Seguramente Enoc conversaba contigo, Señor, de una manera tan especial, tan dulce. Señor, Enoc estuvo dispuesto a mantener su fe por 300 años. Ayúdanos así a hacerlo nosotros. Señor, que nos permitas recordar que no somos de los que retrocedemos, sino vamos adelante a la lucha, porque tú eres nuestro capitán, tú eres quien va al frente, tú eres el campeón, tú eres el ganador, y tú nos has hecho más que vencedores. Ayúdanos pues, te lo rogamos, a ser como Enoc, a tener presente el ejemplo de Enoc. Ayúdanos a ser como tu Hijo Jesucristo, pero ayúdanos a tener presentes el ejemplo de Enoc. Wow, 300 años tuvo testimonio de haberte agradado. Mi Dios, ayúdanos. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén.